El día de hoy, entonces, jóvenes, en la clase de física vamos a desarrollar la segunda parte de electrostática. ¿Y qué vamos a ver específicamente? Vamos a ver lo que es el campo eléctrico. Básicamente, los cálculos referentes al campo eléctrico. Bueno, ¿qué cosa viene a ser un campo eléctrico? Ahí tenemos un gráfico nosotros. Bueno, les voy a explicar de otra manera, ¿no? Si yo tengo una carga cualquiera, un cuerpo con carga eléctrica, un cuerpo cualquiera que tenga carga eléctrica, ya usted sabe que la carga puede ser positiva o negativa, como acá tenemos un cuerpo con carga positiva. Alrededor de este cuerpo hay una zona invisible, es decir, que no se puede ver, donde actúan las fuerzas eléctricas. Esa zona se llama campo eléctrico. Te hago la comparación con un campo magnético. Usted sabe que un imán genera también en su entorno un campo magnético, ¿no? Que tiene las mismas características que el campo eléctrico. Digo las mismas porque van a parecerse en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo acerco un clavo y este clavo está dentro del campo del imán, de su campo magnético, usted sabe que no hay necesidad pues de acercar demasiado el clavo al imán, solo con acercarlo cierta distancia, el clavo va a ser atraído por el imán, ¿no? Yo tengo por acá un clavito, este va a ser atraído por el imán cuando esté a cierta distancia. Como te digo, ¿por qué ocurre eso? Es que el campo magnético generado por el imán ya está actuando sobre el clavo. Lo mismo ocurre en un campo eléctrico, ¿no? Si yo coloco cualquier partícula en este campo eléctrico, o si quiero determinar cuánto es la intensidad en cualquier punto de este campo eléctrico, nosotros vamos a tener que hacer algunos cálculos. ¿Ya? Pasa lo mismo que en el campo magnético, vuelvo a repetir, mientras más lejos esté el clavo del imán, menos atracción o más débil será la atracción que ejerza el imán sobre el clavo. Mientras más cerca se encuentre el clavo sobre el imán, más intenso será la atracción. Algo similar ocurre en el campo eléctrico. El campo eléctrico también tiene valores según la cercanía o según la distancia, mejor dicho, que corresponde a un punto. Por ejemplo, si yo tengo acá un punto en el campo eléctrico llamado A, por acá tengo otro punto llamado B, entonces gráficamente podemos nosotros ver que A está más cerca de B, del campo, perdón, de la carga eléctrica, y B está más lejano de la carga eléctrica. ¿En cuál de ellos será mayor la intensidad del campo eléctrico? En el punto A. Ya, entonces, de esta manera, breve y precisa, te estoy explicando yo qué es un campo eléctrico, tomando como referencia un campo magnético. Ojo que no son lo mismo, ¿ya? Y cuando estos dos campos se juntan, se forma un campo llamado electromagnético. También vamos a desarrollarlo, no se preocupen. Así que no está de más tomar como referencia algo cotidiano y mejor conocido para cada uno de ustedes. Bien, jóvenes, entonces aquí yo tengo un claro ejemplo. Tengo una partícula cargada que está cerca a otra partícula de carga Q. Hay dos partículas, uno que tiene carga Q mayúscula y otra que tiene carga Q minúscula. La pregunta es, ¿cómo se halla el campo eléctrico que afecta a esta carga más pequeña con respecto a esta carga más grande? Bueno, como usted sabe, entre los dos se va a generar una fuerza de repulsión, ya que ambos tienen cargas positivas. Se genera una fuerza de repulsión, que es la fuerza eléctrica. Para determinar el valor de la intensidad del campo eléctrico en ese punto, simplemente nosotros vamos a dividir la fuerza eléctrica, de acuerdo, que ya hemos estudiado esto nosotros en la clase pasada, sobre el valor de la carga pequeña, la carga de Q minúscula. ¿Entendido? Ese valor de la intensidad de campo que se va a generar en este punto P, donde está la carga Q, Q minúscula, se va a medir en Newton por metro. Ahora bien, para que comprenda mejor, tal vez con una sola partícula te puedes orientar mejor, tal vez para que no te confundas demasiado con dos partículas. En una sola partícula,
o una sola partícula también genera campo, ¿no? Acá, por ejemplo, hay dos campos, pero esta partícula Q minúscula es tan pequeña que su campo prácticamente no va a existir, ¿ya? Este campo E en el primer gráfico es generado por la carga más grande, Q mayúscula. En cambio, acá yo tengo una carga Q y quiero saber cuánto vale la intensidad del campo eléctrico de esta carga Q en cualquier punto. Bueno, como te mencioné, eso depende de la distancia, ¿no? Mientras más cercano se encuentre el punto de la carga, mayor será la intensidad del campo. Y bueno, la intensidad del campo para un punto cualquiera que se encuentre dentro de ese campo eléctrico se va multiplicando la constante eléctrica, que es 9 por 10 a la 9, ya lo vimos la semana pasada, por el valor absoluto de la carga. Acá la única carga que existe es esta carga Q, dividida entre la distancia que separa a la carga del punto elevado al cuadrado. Dos rayitas significa módulo del campo eléctrico, ¿ya? Es decir, cuál es el valor numérico de la intensidad de ese campo eléctrico, si mide Newton por Coulomb. Q es la carga que genera ese campo, carga Q, si mide en Coulomb. D es la distancia, se debe medir en metros, la distancia de Q hasta P es D, y K es la constante eléctrica o constante de Coulomb, cuyo valor es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado, ¿ya? Metro cuadrado. No olvidemos eso, ese detalle, por Coulomb al cuadrado. Como habíamos hablado de fuerza hace un momento, ¿no? ¿Cómo se manifiestan las fuerzas eléctricas en las cargas? Bueno, eso vamos a verlo según el signo de la carga. Cuando la carga es positiva, las fuerzas eléctricas son salientes, y cuando la carga es negativa, las fuerzas eléctricas son entrantes. Estas líneas de fuerza, cuando son rectas, también tienen la misma forma de comportarse que la intensidad del campo eléctrico. Es decir, en este caso, por ejemplo, si yo quiero graficar la intensidad de campo eléctrico, también sería pues de este modo, ¿no? ¿Sí? Paralelo a estas líneas de fuerza. ¿De acuerdo? Y también sería saliente para los positivos y sería entrante para los negativos. Eso es muy importante, jóvenes, conocerlo, sobre todo cuando tenemos un punto afectado por varios campos eléctricos. Ahora, ¿qué pasa si las líneas de fuerza son curvas, como lo ve en este gráfico? ¿Cómo se graficaría la dirección de la intensidad del campo eléctrico? Bueno, en este caso, pues, ya no va a ser paralela a esas líneas, sino va a ser tangente a esas líneas. Es decir, si nosotros queremos representar las líneas o los vectores del campo eléctrico, simplemente vamos a graficarlo de forma tangente a estas curvas que usted está viendo. ¿De acuerdo? ¿Y cómo así? Por ejemplo, esto se utiliza en los usos, como decía su profesor. Si yo tengo, o en la Tierra, nosotros sabemos que la Tierra tiene polo positivo y polo negativo, ¿no? Pero vamos a suponer acá que acá yo tengo dos cargas, uno positivo y otro negativo. Las líneas de fuerza más o menos se van a comportar de este modo, ¿no es cierto? De este modo, ¿ya? Es decir, sale del positivo, es decir, la flechita, e ingresa al negativo, sale del positivo, ingresa al negativo y así, ¿no? Más o menos así se van a comportar las líneas de fuerza de estas cargas que están aquí representadas. Ahora bien, usted acá notará pues que hay líneas curvas, ¿no? Como lo ves acá. Entonces, si queremos nosotros representar el campo eléctrico, escogemos cualquier punto, en el punto que nos van a mencionar, y hacemos una tangente a dicho punto, ¿no? Para representar la intensidad del campo eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante tener en cuenta, jóvenes, esta teoría. Muy bien, ¿qué más debemos nosotros aprender en este capítulo? Bueno, un principio de superposición de intensidades de campo eléctrico. Es decir, como yo te mencioné hace un momento, en un punto pueden actuar varios campos a la vez. Por ejemplo, en este punto P está actuando tres campos eléctricos distintos generados por las cargas Q1, Q2 y Q3. Por ejemplo, esto se da muy a menudo
cuando hay interferencia, digamos, ahí vamos a poner como ejemplo una llamada telefónica. Cuando, por ejemplo, usted ejecuta o recibe una llamada telefónica, por momentos tal vez escuchas a tu interlocutor con la voz entrecortada, ¿no? Eso muchas veces por la mala señal. En otras ocasiones, y también muy común, es por el cruce de campos electromagnéticos en ese caso. ¿Ya? Entonces los campos se pueden generar por diversos puntos y se pueden cruzar entre sí, es decir, se pueden superponer, como dice acá el texto. Para hallar la intensidad de campo resultante, debemos nosotros efectuar la suma vectorial. Tema que ya lo hemos visto en vectores, ¿no? Suma de vectores cuando son paralelos, cuando forman ángulos, ya lo hemos visto nosotros, y por ello era la necesidad de aprender vectores en las primeras clases. Sin embargo, también vamos a tener fuerzas paralelas, ¿no? En ese caso, el campo eléctrico va a ser uniforme. Recuerda usted que acá en este gráfico las líneas de fuerza eran curvas y en este primer gráfico las líneas de fuerza chocaban unas con otras, por decirlo así, ¿no? Pero en este caso las líneas de fuerza son paralelas, es decir, no se chocan entre sí. Cuando eso ocurre, se dice que el campo eléctrico es uniforme, ¿no? Y su valor en cualquier punto va a ser el mismo. Ya acá sí no hay necesidad de que esté más cerca de un punto que de otro punto, no hay necesidad, la intensidad en cualquiera de los puntos va a ser igual. ¿Qué más? El potencial eléctrico es algo de la cual también vamos nosotros a aprender el día de hoy. El potencial eléctrico es muy importante, jóvenes, porque esto se refiere a energía. ¿Ya? La energía que se necesita para transportar un electrón desde un extremo a otro extremo se llama potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver más preciso en electrodinámica. ¿Cómo se halla el potencial eléctrico en un punto respecto a una carga, ¿no? Como ya usted habrá visto, una carga genera un campo eléctrico, pero también en ese campo eléctrico podemos saber cuánta energía se puede encontrar en ese punto y esa energía se llama potencial eléctrico, lo cual se calcula, ¿no? Como constante eléctrica por la carga que genera el campo eléctrico, ¿no? Que genera ese potencial. Ojo, no es potencia, es potencial eléctrico, no te confundas, sobre la distancia entre la carga y el punto. La unidad es el volt en honor a Alejandro Volt. Muy bien, entonces V es potencial eléctrico, Q es la carga, y usted ya sabe de la distancia que hay del punto a la carga y K es la constante eléctrica. Su valor ya usted lo sabe, es 9 por 10 al 9 newton metro cuadrado por coulomb al cuadrado. Muy bien, a diferencia de la superposición de campos eléctricos, cuando nosotros vemos que un punto sufre, digamos, o es víctima, vamos a decirlo así, de varias cargas, sabemos que la intensidad de campo eléctrico acá se genera como la suma vectorial, pero en el caso del potencial eléctrico, al ser el potencial eléctrico una magnitud escalar, ¿no? Simplemente para hallar la equivalencia del potencial generado por cada carga, vamos a hacer la suma aritmética. Aquí sí es más sencillo hacer ese cálculo, ¿de acuerdo? Bueno, acá hay una nota importante, nos dice el valor del potencial eléctrico a una distancia muy lejana, ¿no? Muy lejana de la carga, prácticamente es nulo, ¿no? Y, bueno, eso también se puede ver en la práctica, ¿no es cierto? Claro que sí, ¿ya? Entonces, prácticamente es igual a cero. ¿Qué son superficies equipotenciales? Bueno, como usted notará acá, yo tengo una carga en esta gráfica y los puntos A y B tienen la misma distancia porque son radio de la circunferencia más pequeña. Y bueno, como usted notará, pues que el potencial eléctrico depende de la distancia, podemos nosotros entonces asumir que el potencial en el punto A y en el punto B son iguales. ¿De acuerdo? Son las mismas porque están a la misma distancia de la misma carga. Lo mismo ocurre con el punto C y también con el punto D. Al estar a la misma distancia de la carga, también van a tener la misma o el mismo potencial eléctrico.
Muy bien, ahora vamos a ver finalmente el trabajo desarrollado por el campo eléctrico. Ya un campo eléctrico puede desarrollar un trabajo para mover una partícula de un lugar a otro. Acá, por ejemplo, vemos, ¿no?, que este campo eléctrico va a mover esta partícula que está en el punto A, lo va a mover hasta el punto B. No importa la trayectoria puede ser rectilínea, puede ser curvilínea, en fin, ¿no? Eso no es importante. Lo que nosotros vamos a considerar para determinar cuánto trabajo ha realizado un campo eléctrico para mover una partícula desde A hasta el punto B, simplemente vamos a multiplicar la carga de esa partícula, ¿no?, multiplicado por la diferencia de potencial, es decir, el potencial que hay en el punto A con el potencial que hay en el punto B. Como usted ya sabe, el potencial eléctrico, ya lo hemos visto hace un momento cómo se calcula, ¿no? Calculamos cuánto es en A, calculamos cuánto es en B, ese potencial eléctrico, lo restamos, lo multiplicamos por la carga que se va a transportar entre esos puntos y obtendremos el trabajo generado por el campo eléctrico. Y finalmente, bueno, acá ya está todo lo que les mencioné. El trabajo desarrollado por un agente externo, ¿no? Bueno, el trabajo desarrollado por un agente externo al campo eléctrico simplemente va a ser menos el trabajo generado por el campo eléctrico, es decir, va a ser la parte negativa, ya va a ser un trabajo negativo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá un muchacho está moviendo la partícula desde el punto B hasta el punto A, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera ese campo? Bueno, como usted notará, bueno, acá en este caso, disculpen, está al revés, ¿no? Desde A hasta B, fíjense acá la orientación, cómo va, ¿sí? Y eso pues se calcula de la misma forma que el trabajo desarrollado por el campo eléctrico, pero colocando el signo negativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Debido a esto, ¿no?, debido a estos trabajos que se ejecuta ya sea por el campo eléctrico o por algún agente externo. Por ejemplo, te digo, ¿no?, esta partícula se movió desde A hasta B. Entonces, de repente me está generando en un artefacto alguna falla eléctrica. Entonces, viene un técnico, hace la reparación, vamos a suponer ese caso, y bueno, se da cuenta pues de que hay una partícula que está interfiriendo y el artefacto no funciona correctamente. Entonces, pues vuelve la partícula desde A hasta B para que pueda funcionar correctamente, ¿no? Hace ese cálculo y lo enciende al artefacto y funciona. Ustedes saben que todos los artefactos al funcionar se calientan. Ejemplo claro, el celular. Y ahora, ¿a qué se debe eso? Bueno, eso se debe a un efecto llamado efecto Joule. Bueno, no está acá, pero ya te lo voy adelantando para que puedas tú ir tomándolo en cuenta. Bien, muchachos, vamos nosotros a desarrollar entonces los problemas. Problema número 2, nos dicen aquí, calcula la intensidad del campo eléctrico, ¿no?, en Newton por Coulomb, ¿no?, en el punto P. Acá tengo el punto P y el valor de la carga Q me dicen que es más 16 por 10 a la menos 8 Coulomb. La distancia desde la carga hasta el punto es 2 metros. Queremos saber cuánto es la intensidad del campo eléctrico en este punto. Muy bien, antes de hacer eso, te voy a dar una pauta. Esta carga es positiva. Por lo tanto, vamos a aplicar la teoría. Si nosotros queremos saber cuánto es el valor del campo, vamos a usar la fórmula, pero si queremos saber cómo sería el vector del campo eléctrico, lo graficaríamos de este modo, desde P hacia la derecha. Este es el vector E, y usted sabe que E significa intensidad de campo eléctrico. ¿Y por qué hacia la derecha? Como ya le mencioné, cuando la carga es positiva, el campo es saliente, y cuando la carga es negativa, el campo es entrante. Te lo aclaro porque en los siguientes problemas vamos a tener que utilizar esta teoría. Bueno, en este caso vamos a usar solo, o vamos a calcular solo el valor del campo, ¿ya? ¿Y qué datos tenemos? Nos piden hallar el valor del campo, es decir, el módulo del campo eléctrico, su valor numérico. La carga nos dicen que es, bueno, acá yo puse 1,6, bueno, entonces va a haber un error, muchachos, no lo vi bien, van a disculpar, pero bueno, vamos a arreglarlo eso, ¿ya?
es 16 por 10 a la menos 8 en realidad, ¿no? La distancia es 2 metros, ahí está. Y lo que vamos a usar siempre es la constante eléctrica, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Bueno, para arreglar este problema y no malograr la resolución, bueno, vamos a considerar entonces acá que la carga va a ser 1,6 por 10 a la menos 8. Con 16 también va a salir otra respuesta, evidentemente, ¿ya? Así que, para no malograr el ejercicio, vamos a considerar esta carga. Fíjate, como te mencioné, la carga es positiva. ¿De dónde saqué el signo positivo? Es que acá, fíjate, está el positivo, pues la carga es positiva. Para poder calcular el valor de ese campo eléctrico, usamos la fórmula que te mencioné, que es constante eléctrica por el valor absoluto de la carga. Es decir, si la carga es positiva o negativa, siempre vamos a considerar su valor positivo por indicar el valor absoluto sobre la distancia al cuadrado. La distancia debe estar expresada en metros. Bien, muchachos, esto ya es operativo nada más. La carga es, perdón, la constante eléctrica es 9 por 10 a la 9, ahí está. La carga Q la hemos cambiado, es 1,6 por 10 a la menos 8, ahí está, lo he corregido. Y la distancia es 2, ¿no? Que debe estar elevado al cuadrado. Bueno, un poco de álgebra aquí para alegrarnos la tarde. Acá usted sabe que este 10 a la 9, con este 10 a la menos 8, bases iguales, exponentes, como tienen signos iguales, se va a restar y nos va a quedar solamente 10 elevado a la 1, ¿no? 9 menos 8 es 1. Y acá también tenemos, pues, 1,6 por 9 entre 4, es decir, nos va a quedar así, ¿no? 10, ahí está este 10. ¿De dónde sale este 10? 10 a la 9 por 10 a la menos 8 es 10. Ahí está. 10. El 9 no lo he tocado, el 1,6 tampoco lo he tocado, el 4 no, tampoco lo he tocado. Profesor, ¿voy a coger mi calculadora? No. No hace falta que cojas calculadora. Además, no te lo recomiendo, salvo que el cálculo sea algo complicado, ¿no? Este 10 por 1,6 es 16. Este 16 tiene cuarta y se va con este 4 y arriba te va a quedar 4, ¿no? 4 por este 9, la respuesta sería 36 newton por Coulomb. ¿Te das cuenta? Algo sencillo. Muy bien, siguiente problema, nos pide determinar el potencial eléctrico, ya no es campo eléctrico, sino es potencial eléctrico, en kilovoltios, disculpen muchachos, en kilovoltios, de un punto ubicado a 6 metros de una carga positiva Q igual a 2 microcoulomb. Esta letra U no significa la U, el mejor equipo del Perú. Esta letra U significa micro, que es un submúltiplo de 10, equivale a 10 a la menos 6. ¿De acuerdo? Mira cuán utilizado es ese múltiplo. Ya, no te olvides, ¿ah? Así que yo no voy a poner 2 micro, sino ahora lo que voy a poner es 2 por 10 a la menos 6. ¿Ya? Entonces, fíjate acá, ahí tenemos los datos, nos piden el potencial eléctrico, la distancia es 6 metros, está en metros, no hay problema, y la carga, como ya te adelanté, es 2 por 10 a la menos 6, ya que micro es 10 a la menos 6. Acá siempre hay que considerarlo, ya que vamos nosotros a utilizar la fórmula de potencial eléctrico, que era pues la constante de Coulomb por la carga del electrón, siempre considerando el signo positivo, sobre la distancia, ¿no? Y bueno, reemplazamos los valores, es 9 por 10 a la 9, la carga es 2 micro, que es 2 por 10 a la menos 6, sobre 6. Bueno, muchachos, eso lo dejo a ustedes, ya acá está el 9, sabes, 10 a la 9 por 10 a la menos 6 es 10 al cubo, ¿no? Este 2 con este 3 tiene mitad, mitad es 3, 9 entre 3, ¿no? Es 3. 9 entre 3 es 3. Profe, pero el 10 al cubo, ya. Bien, usted sabe que 9 entre 3 te va a dar 3, ¿no es cierto? Acá está ese 3. Y este 10 al cubo es kilo. También este es un múltiplo de 10. Micro es un submúltiplo y kilo es un múltiplo. ¿Ya? Entonces, acá nos piden en kilovolt. Entonces será 3K volt. ¿De acuerdo? Bien, muchachos, siguiente problema. Voy a hacerlo más rápido. Ya te expliqué los procesos ya. Calcula el valor de la intensidad del campo eléctrico en Newton por Coulomb del potencial
eléctrico y el potencial en volt o voltios de un punto P si el valor de la carga eléctrica es menos 9 microcoulomb. Bueno, muchachos, acabamos de hacer los dos cálculos. Nos piden primero hallar el campo eléctrico. Ya acá tenemos que la carga es menos 9 por 10 a la menos 6. Profesor, ¿de dónde se lo hace? Micro es 10 a la menos 6. Ya sabes, este micro es 10 a la menos 6. La distancia es 9 metros. La constante es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por coulomb al cuadrado. Primero vamos a calcular nosotros la intensidad de campo eléctrico con esta fórmula. Ahí representamos la constante que es 9 por 10 a la 9. La carga, valor absoluto. Profesor, acá tiene carga negativa, pero vamos a considerar el valor positivo, que es 9 por 10 a la menos 6. Todo sobre la distancia, que también es 9 elevado al cuadrado. Y muy bien, acá fíjate, este 9 por 9 es 81, con este 81 se va. Va a quedar 10 a la 9 por 10 a la menos 6, álgebra, este es 10 al cubo, o también 1000. Entonces, la intensidad del campo eléctrico es 1000 newton por coulomb, o 10 al cubo newton por coulomb, o 1 kilonewton por coulomb, ¿ya? Ahora vamos a calcular el potencial eléctrico, que también utiliza la constante por la carga sobre la distancia. La constante es 9 por 10 a la 9, la carga es 9 por 10 a la menos 6, y la distancia es 9. Un 9 se va con un 9, ¿no? Recuerda que 10 a la 9 con 10 a la menos 6 nos salía 1000, por un 9 que nos va a quedar, la respuesta sería 9000 volt o voltios. ¿Listo? Vamos con este problema diferente ya a los otros tres que hemos visto, ya que este va a involucrar, pues, campo y gráfica del vector campo. Determina el valor de la intensidad del campo eléctrico en newton por coulomb en el punto P. Ahí está el punto P. Si los valores de las cargas eléctricas son Q sub 1 igual a menos 32 por 10 a la menos 8, acá este de acá, Q sub 1, vamos a poner el signo porque acá importa mucho el signo, él es negativo, y la carga 2 que es más 5 por 10 a la menos 8, su valor es positivo. Muy bien, esto es importante, fíjate por qué. Vamos entonces nosotros a calcular las intensidades. Este punto P va a estar sometido a dos campos. Un campo generado por la carga 1 y el otro campo generado por la carga 2. ¿De acuerdo? Entonces, él va a sufrir del efecto de cada campo. Entonces, cada campo que se genera en él, vamos nosotros a determinar cuál es su valor. Empecemos con la carga 1. Para calcular el campo generado por cada carga, sabemos que vamos a utilizar esta fórmula, ¿no? Y empezamos entonces con la carga 1, ¿no? El campo generado por la carga 1 sería, pues, la constante, que es 9 por 10 a la 9, por la carga 1. La carga 1, fíjate, es menos 32, pero vamos a utilizar su valor absoluto, 32 por 10 a la menos 8, sobre la distancia que hay desde la carga 1 hasta el punto P. La distancia que hay desde la carga 1 hasta el punto P es 4, y ese 4 vamos a utilizar elevado al cuadrado. Esto es operativo, 10 a la 9 con 10 a la menos 8 nos va a dar 10 a la 1, que simplemente es 10, 4 al cuadrado es 16, se va a simplificar con el 32, arriba me queda 2, ¿no? 2 por este 9 es 18, por el 10, la respuesta sería 180 newton por coulomb. Ahora, acá viene el otro añadido. ¿Cómo grafico yo la intensidad o el valor o el vector que representa a este campo generado por la carga 1? Fíjate, como la carga 1 es negativo, va a generar un campo en el punto P, pero este va a ser entrante, es decir, va a ingresar a la carga 1. Olvídate de la carga 2. Va a ingresar este campo a la carga 1, ¿ya? Porque este es negativo. Ahí estamos aplicando la línea de fuerzas, ¿no? ¿Y cuánto es su valor numérico, su módulo? 180. ¿Ya? Entonces, por eso acá es importante los signos. Ahora vamos para el segundo caso, que es la carga 2. Concéntrate en la carga 2. Vamos a calcular cuánto es el valor de la intensidad de campo utilizando la misma fórmula. K, que es 9 por 10 a la 9. El valor de la carga, que es 5 por 10 a la menos 8, así nos lo dicen. Y la distancia que hay desde Q2 hasta P. La distancia que hay desde la carga 2 hasta el punto P es 3 metros. Por lo tanto, acá voy a colocar este 3 elevado al cuadrado. Haciendo este desarrollo, a ver, mentalmente, jóvenes, 10 a la 9 por 10 a la menos 8 me va a dar 10. 3 al cuadrado es 9, se va a ir con este 9.
y solo me va a quedar 5 por el 10 que salió, que sería 50. Ahora, la carga 2 es positiva y usted debe recordar que el campo se grafica saliente cuando la carga es positiva. ¿Saliente para quién? Para Q2. Es decir, ¿cómo sería saliente? Así, fíjate el vector azul. Ese vector azul va a representar el vector del campo eléctrico saliente para Q2 porque Q2 es positivo. ¿Y cuánto es su módulo de ese campo eléctrico? 50. A nosotros no nos piden ni el campo 1 ni el campo 2, nos piden el campo eléctrico en su totalidad. Y bueno, obviamente vamos a aplicar vectores para hallar el campo eléctrico resultante. Como los dos van al mismo lado, entonces, y son paralelos, los vamos a sumar. Sería 180 más 50. Y la respuesta sería 230 newton por coulomb. Ese sería el valor del campo eléctrico. Y además, la dirección de la resultante sería obviamente también hacia la izquierda. Muy bien, eso sería todo.